saludo a todos los que están en la sala, muchas gracias María por dejarme compartir este espacio, y a Carlos Francavilla, a los tres, entonces, que vamos a hacer esta tarde este homenaje en el día del fallecimiento del general San Martín. Esto va a comenzar con la familia de San Martín, primero los padres. Juan de San Martín, que nació en Cervatos de la Cuesa, en Palencia, Castilla la Vieja, España, el 3 de febrero de 1728, era de una familia humilde, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, el padre era panadero, y en esos años, para salir un poco de la pobreza, generalmente los hijos, ¿qué hacían? O eran sacerdotes o se insertaban en el ejército. Eso es lo que hizo Juan de San Martín, entonces se insertó en el ejército español, y al lado está su madre, Gregoria Matorras del Ser, que nació en Paredes de Nava, también en Palencia, Castilla la Vieja, eran vecinos, en el 12 de marzo de 1738. Así comienza la historia entonces de José de San Martín. El papá es llamado acá al Río de la Plata para prestar servicios. Ya se estaban por casar, ya habían planeado casarse, pero bueno, le llega este nombramiento al Río de la Plata, él se viene, deja ya a su novia, y a los pocos años de estar acá en Buenos Aires, en el Río de la Plata, la va a llamar a Gregoria para que venga y así pueden concretar su casamiento. Bueno, eso va a suceder, lo que pasa que claro, en ese momento, hasta que llegan las notas y las vueltas y el viaje, tantos meses, además tenía que venir acompañada por una persona familiar, no era tan fácil que los dejaran venir así solita acá al Río de la Plata, un lugar totalmente desconocido, si bien estaba su novio, pero no había familia. Y justo van a nombrar a su primo, Gregorio Matorras, como intendente y gobernador de la provincia del Tucumán, así que en ese viaje viene junto a él. Cuando llega Gregoria a Buenos Aires, muy contenta, se encuentra que el novio no está, porque ya lo habían designado a la estancia Las Vacas, la zona de Las Vacas, en la República, lo que es ahora la República Oriental del Uruguay. Ahí tenía que tomar la administración de esta estancia que pertenecía a los jesuitas ya habían sido expulsados, así que llega la novia, pero sin el novio. Pero de todas maneras, se puede solucionar, se casa lo que se llamaría por poder, en el año 1770, ya acá en Buenos Aires, y en el lugar de Juan va a ir el capitán Francisco de Sumalo. Ahí entonces se va a casar, ella a los pocos meses parte para la República Oriental del Uruguay a encontrarse con su verdadero esposo. Ahí van a tener 3 hijos y luego van a pasar a Yapeyú. En el año 1774, él es designado, Juan de San Martín, teniente gobernador de Yapeyú, que en realidad se llama Nuestra Señora de los Tres Reyes Magos de Yapeyú, que significa en guaraní fruto que ha llegado en su hora. Y ahí van a tener 2 hijos más. El más chiquito va a ser José Francisco San Martín, que nace el 25 de febrero de 1778. En el año 1781 ya la familia se viene a radicar aquí a Buenos Aires, también es un pase militar, y a los pocos, este es el planito fabricado por mi coach, para que vean de Buenos Aires a Yapeyú, es el que tiene el punto rojo, 718 kilómetros, imagínense en el año 1781, la madre con los 5 hijos, sería como difícil, ¿no? Y bueno, llegan aquí a Buenos Aires, José es muy chiquito, tiene apenas 3 años, y a los pocos ya, 1784, viajan los 5 hijos y el matrimonio a España. Ahí se van a instalar.
En 1787, San Martín comienza sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid. También lo va a hacer en el de Temporalidades de Málaga, un tiempo después, estudiando música, matemáticas, latín, lectura, catecismo, y hasta encontré en algún lugar baile. Él era un gran bailarín, así que a lo mejor tiene mucho que ver que sus conocimientos de baile hayan empezado ahí. En el año 1789, 1778 nace, o sea que apenas tenía 11, 12 años, va a ingresar en el colegio, en el regimiento de Murcia. No tenía la edad correspondiente, generalmente a los 13 años podían comenzar la carrera militar, pero como su padre lo era, pudo hacer que esto se hiciera posible, y va a ingresar entonces en el año 1789, ahí a la izquierda lo ven con su uniforme del regimiento de Murcia, con ese cabello blanco, con una coleta. Ellos usaban una cera especial y un condimento que le ponían para que ese pelo quedara de ese color. Por eso lo ven con ese pelo blanco, que en realidad era así, y con una coleta que acá mucho no se le ve. En 1791 tuvo su bautismo de fuego en el sitio de Orán, ya estamos en el África, cerca de Marruecos, o sea que fíjense, tan chiquito y todo esto que le está pasando, pero era muy orgulloso de esta carrera militar, porque además había ido a lugares que su padre ya había estado cuando también pertenecía al regimiento. En el año 1808 puse nada más, no voy a hablar de la carrera militar de San Martín, por supuesto, pero sí esta famosa batalla de Bailén, que es la primera derrota del ejército napoleónico en tierra, y ahí lo ascienden a teniente coronel, y va a tener una condecoración, una medalla de oro, que es la famosa medalla de Bailén. ¿Se acuerdan los que alguna vez leímos esa historia de Villiquen que decía que él le había prestado un día con sus nietas, las nietas habían agarrado la medalla que él tenía muy guardada en una vitrina, y la hija, Merceditas, cuando la ve le dice: Platita, están jugando con tu medalla de oro, dijo, y si no sirvió para esto, entonces ¿para qué sirvió? Para que mis nietas también la puedan disfrutar. En el año 1811 él va a renunciar al ejército español y va a pasar primero a Londres. Ahí va a estar un tiempo, es ayudado por dos militares escoceses que él había conocido cuando estaba en el regimiento de Murcia. Le van a dar el pasaporte correspondiente, algunas notas de presentación, va a estar ahí un tiempo, y ahí ya va a empezar a conocer algunos hombres importantes que después los van a tener que ver con la independencia de América del Sur. Él regresa a Buenos Aires el 19 de enero de 1812, se embarca de regreso ya definitivo a Buenos Aires, a bordo de la fragata inglesa George Canning, y fíjense que acompañados de quién, de Carlos de Alvear, de Eduardo Holmberg, de Carlos Orellana, de Matías Sapiola. Matías Sapiola era tan jovencito como él y ya lo había conocido unos años antes, y él sí tenía ya el germen de la independencia, y le había hablado mucho de eso y lo hizo recapacitar mucho también Matías Sapiola, un gran amigo del general San Martín. Entonces embarcan, llegan a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812, ahí está la fragata inglesa y todas las vicisitudes y la llegada entonces al Río de la Plata. Él va a llegar, como dijimos, un 9 de marzo de 1812. El 16 de marzo ya el gobierno de Buenos Aires, que era el primer triunvirato, le va a pedir que se encargue de formar un regimiento. Un regimiento porque, claro, todos los militares que estaban actuando en ese momento en Buenos Aires lo hacían con mucho amor, pero no tenían carrera militar. Pensemos en un Belgrano, en un Saavedra, en un Castelli, hombres que dieron su vida por la patria, pero no eran militares. Y él que traía en su mochila, traía una foja llena de 31 situaciones militares que tuvo, o sea que su mochila venía cargada de historia militar.
Entonces el triunvirato le va a pedir entonces que forme un grupo. No, no, yo también estoy con la cámara apagada, la apagué porque era la única que la tenía. Un grupo, y él va a formar lo que se llama un grupo de élite, que van a ser los granaderos, nada más, no eran los granaderos del general San Martín en ese momento, un grupo de élite llamado granaderos. Van a estar primero en la ranchería y después el lugar definitivo va a ser hoy lo que se conoce hoy como la Plaza San Martín, el Campo de Marte. Todo esto va a pasar en 1812, apenas llegado ya es nombrado y apenas unos meses después va a conocer a María de los Remedios Carmen Rafaela Feliciana. Todos esos nombres, me encanta cuando tienen tantos nombres. La va a conocer quizá de la mano de Carlos de Alvear, que ya un poco por tradición ya se conocía, la sociedad porteña. Entonces lo va a llevar a estos lugares tan especiales, como la casa de Mariquita, donde se reunían, donde se hacían esas reuniones tan importantes, o mismo la casa de Remedios, y ahí la va a conocer. Exactamente no se sabe si fue en la casa de Remedios o en la casa de Mariquita, donde se conocieron, donde se vieron por primera vez, aparentemente se enamoraron enseguida. El papá de Remedios era Antonio José de Escalada, la mamá Tomasa de la Quintana, y bueno, se conocieron, el papá estaba muy feliz de que el novio de la niña, cuando pidió su mano, fuera este hombre que llegaba de España con toda la sabiduría y su carrera militar, pero la madre no estaba muy feliz, no lo quería mucho a José de San Martín. Y bueno, se casan al poco tiempo. Fíjense, en septiembre ya se casan. Acá hay un hermoso grabado, ¿no? Es un dibujo. Y puse 2 fechas, 12 y 19. Sí. Lo que pasa es que ustedes piensen en esa época, en 1812, no había registro civil. Entonces se casaban por iglesia. El 12 de septiembre van a hacer el primer compromiso, es el formal, donde íntimamente solamente ellos, los padres, los padrinos, van a concurrir a la catedral y ahí en forma muy íntima va a ser la primera celebración. Y la segunda va a ser el 19 de septiembre, ya con mucho más, con todos los familiares, los amigos, y esa segunda celebración se llama develación. Develación nos remite a otra cosa, ¿no? Pero develación era porque le ponían velos, un velo a la novia que compartía con el novio, o podrían ser unas cintas que lo unían, o sea que eso significaba que el hombre no desuna lo que Dios ha unido, lo que nos dicen cuando nos casamos por iglesia, ¿no? Entonces por eso puse estas 2 fechas y ahí está el acta de casamiento que cuenta todo lo que yo estoy diciendo. El casamiento del 19 de septiembre fue en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Y bueno, acá ya los tenemos casados y aquí tenemos el nacimiento de la primera hija, Mercedes Tomasa de San Martín, y ella va a nacer en la ciudad de Mendoza. Cosas que, por supuesto, hay muchas cosas que de la historia que voy a obviar para no ser tan específica, sino que mi tema es otro, pero más o menos para que vayan conociendo. Se van a casar, ellos van a ir, él es elegido, va a ser gobernador de Mendoza, y bueno, ahí van a ser entonces María Mercedes Tomasa, quizá por la abuela, el 24 de agosto. Ellos, María Remedios de Escalada vuelve a Buenos Aires, ella no puede quedarse acompañando a su esposo en Mendoza, es una niña muy frágil, muy enferma, ya desde muy chica, tenía una enfermedad que en ese momento se llamaba tisis, que ahora la llamaríamos tuberculosis, era una mujer muy débil, él prácticamente no estaba nunca, estaba preparando el ejército, todo lo que esa preparación del ejército para cruzar los Andes, ese proyecto que él tenía en su cabeza junto a todos los hombres que lo acompañaban, y entonces Remedios vuelve a Buenos Aires con un séquito pequeño, algunos familiares,
Su tío, Hilarión de la Quintana, también viene en este viaje, por supuesto en carreta. Algunos dicen, ¿no?, que incluso llevaban un ataúd, porque se esperaba que ella, en su estado tan débil de salud, muriera en el camino. Y bueno, llega a Buenos Aires, va a estar en la casa de la familia, de la madre, y al poco tiempo la van a trasladar a la quinta que tenía uno de sus hermanos en el barrio de Parque, lo que sería hoy Parque Patricios, y ahí va a fallecer el 3 de agosto de 1823. Él no está presente, él viene unos meses después, porque bueno, problemas, Rivadavia no lo dejaba entrar a Buenos Aires, unos problemas políticos, no pudo venir, y va a llegar acá unos meses después. Cuando llega aquí a Buenos Aires, ya la noticia de que su esposa había muerto, y está la niña chiquita, que apenas tenía 5 o 6 años, Merceditas. Él decide irse con Mercedes a Europa. Él quiere que su hija sea educada en los mejores colegios de Europa. Muy a pesar de su abuela, muy encariñada con ella, tantos años, estos últimos años que había vivido junto a ella, pero él de todas maneras decide irse a Europa. Y bueno, la niña y él van a partir, piensan que una niña miraba a este hombre tan importante de su mano, que prácticamente no conocía a su padre, los dos solitos parten para Europa. La niña va a ser educada como él quería, en los mejores colegios, primero en Londres, después va a pasar a Bélgica. Y en el año 1832, Mercedes se va a casar, ya instalados en Francia, va a conocer a Mariano Severo Balcarce. San Martín estaba muy contento de la elección del novio de Mariano, porque había sido hijo de uno de sus compatriotas militares también, o sea que él era conocido, estaba contento de que su hija se casara con este hombre. Se casan entonces en el año 1832, pero hay acá una historia muy, es linda y es fea. Linda porque se casan, pero se conocieron. Él vivía hacía unos meses en la casa de San Martín, y justo hay una epidemia de cólera, y los dos se contagian, Mercedes y su padre, José de San Martín. Y él, como era médico, puede auxiliarlos, puede ayudarlos para salir de esta terrible enfermedad. Mercedes sale muy rápido, pero a José le cuesta unos meses, casi 6 meses, salir de esta terrible epidemia. Luego de casarse, van a tener su primera hija, que es María Mercedes. Ellos viajan a Buenos Aires y María Mercedes va a nacer aquí, en Buenos Aires, en el año 1833. En el 34 vuelven a París, a Francia, a encontrarse con sus padres, y van a ser también la segunda, Josefa Dominga, que nace 3 años después. Y bueno, ya estamos llegando a las instancias finales de su vida, después de tantos años que pasó en el exilio, pero querido por él. Allá se conectó con muchos hombres conocidos de nuestra historia que pasaron por su casa. Él muere el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer. A las 3 de la tarde es el último momento que tiene, que le dirige unas palabras a sus hijas, al ratito a su yerno, y ahí va a fallecer. Era un hombre que tenía bastantes enfermedades y casi estaba ciego. Él lo van a llevar primero a la catedral de Boulogne-sur-Mer, eso después Carlos va a hablar, por eso no me detengo yo, y después de 11 años va a ir a la bóveda de la familia Balcarce, que había comprado Mariano en el año 1861 en Brunoy. Ellos ya están instalados allá en Brunoy.
Y acá le puse Josefa Dominga, que es la otra hija, ¿se acuerdan que habían tenido 2 hijas? Si bien Josefa era francesa, había nacido allá, ella muere en Francia, pero tenía 84 años, pero como también está en la bóveda de la familia, por eso la quise poner junto a ella para no olvidarme de la otra hija. Esta es la casa, acá está la dirección, con una placa. Esta es la bóveda, yo sé que a ustedes que les gusta mucho todo lo que tiene que ver con los símbolos funerarios, acá está bien descrita todo lo que tiene, la cruz latina, el delta, el búho, señalado el búho porque tiene esta forma tan alargada, con sus alas desplegadas, la cruz griega, círculos, ramos de olivo, los 3 puntos, que en realidad es un respiradero, pero tiene 3 puntos, hay una figura satánica, pilastras, y la posición de la tumba está mirando hacia el oriente. En 1844, José de San Martín va a empezar a elaborar su testamento. Y en su testamento, en el 4º apartado, dice: prohíbo el que se me haga ningún género de funeral, y desde el lugar en que falleciere, se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento, pero sí desearía que mi corazón fuese depositado en el de Buenos Aires. Esto que les estoy mostrando ahora es que ya pasaron los años, se va a repatriar los restos del general San Martín. Toda esta historia comienza cuando yo les dije, cuando él elabora su testamento en el año 1844, el 23 de enero, el 19 de agosto su cuerpo es embalsamado, el 20 es conducido por su hija Mercedes y su esposo Mariano, van a ir a la catedral, como les mostré antes, y bueno, ahí comienza quizá la historia, la llamita de la repatriación de los restos del general San Martín. Porque claro, cuando llegan las noticias acá, se lee este testamento, y bueno, él dice claramente que su corazón descanse, fuera depositado en el de Buenos Aires. La primera iniciativa para trasladar los restos del general la tuvieron los diputados Adolfo Alsina y Martín Ruiz Moreno. Eso fue el 22 de agosto de 1864, el Poder Ejecutivo elaboró una ley para que empezara la repatriación de los restos del general. En ese momento el presidente era Bartolomé Mitre. En el año 1870, el concejal Manuel Guerrico se propuso hacer cumplir la ley. Proponía comprar un terreno en el cementerio de la Recoleta. Y además, dejando tributar a los particulares en este homenaje, o sea que se recibían donaciones de los que quisieran hacer. Otros opinaban que lo tenía que hacer la municipalidad solamente, y la familia si lo quería, pero todo recaía en que la municipalidad tendría que hacer este mausoleo al general San Martín. Y aquí les voy a leer algo de esas notas que se mandan entre los presidentes de la comisión que se forma para la repatriación, el presidente de la Nación y todas las autoridades. Y el 25 de junio de 1877 mandan una nota que le dice la comisión de la municipalidad, que le dice: me es grato dirigirme al presidente acompañándole 200.000 pesos en bonos de la emisión de 1876, representados en 100 títulos numerados desde el 3401 al 3500, pero por cuya cantidad se suscribe la corporación municipal para contribuir a los gastos que ocasione la repatriación de los restos del ilustre guerrero don José de San Martín. La situación era difícil entonces, ellos podían dar bonos, no plata en efectivo. Entonces, ¿qué se pide?
Se le pide al Banco Provincia, que hay una ley que lo respalda, y que puede autorizarlo para tomarlos. Y es de creer, dice el presidente, es de creer, teniendo en cuenta los sentimientos patrióticos del directorio, que en vista del objeto elevado a que se destinen, facilite la operación. O sea, que el Banco Provincia es el que definitivamente tiene que poner el dinero para que esto se pueda hacer. Esto era como un anecdótico para que vean que ya teníamos los bonos del año 1876. Bueno, hablamos de 1870, que el concejal Berrico pide el terreno en el cementerio de la Recoleta. Llega el año 1875, no se había hecho absolutamente nada. Pero el 28 de febrero de ese mismo año muere Mercedes en Francia. Entonces el tema volvió a tomar vigencia. Y acá viene un dato muy importante. Quizá sabiéndolo, aquí en Buenos Aires, el presidente de la Nación y algunos de los diputados, teniendo idea del tema y sabiendo que Mercedes no quería despedirse de los restos de su padre mientras ella viviera, entonces esto había quedado como aletargado, como dormido. Pero al fallecer Mercedes, esto se vuelve a reavivar, vuelve a las comisiones a trabajar, y en 1876 la municipalidad emprende el proyecto de dar en la catedral un lugar para el mausoleo. Ya cambiamos, ya no es más el cementerio de la Recoleta, sino que es un lugar en la Catedral de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque muchos diputados en sus oratorias decían que en el mundo entero, principalmente en ese momento en Francia, en Italia, en España, los principales, la gente importante, reyes y gobernadores, militares, tenían su lugar en la catedral y que este sería el lugar indicado para que descansara don José de San Martín. Y bueno, ahí entonces se empieza a trabajar, por esto dispuesto, se empieza a trabajar, las comisiones, se forman comisiones, y empiezan a fijarse cuál es el lugar adecuado dentro de la catedral para que esta obra se pueda llevar a cabo. Lo primero que piden es que le piden al obispo de la catedral, que era Aneiros, el obispo Aneiros, que se interpusiera, que él interpusiera su influencia ante el cabildo eclesiástico, que él es el que definitivamente va a decidir si se puede o no hacer esta obra en la catedral. Bueno, el obispo Aneiros, por supuesto, intercede y favorablemente se autoriza a que se haga el mausoleo en la catedral. El primer lugar que pide esta comisión es el baptisterio, que es el primero, el antiguo, ¿no? Que estaba entrando a la izquierda. Si entramos a la izquierda, en la misma línea que ahora está el mausoleo del general, la primera capilla, esa era la que pertenecía. Pero en distintas, se estudia mucho el lugar donde tiene que hacerse esta construcción, y fíjense que ya tenemos varios caminos para seguir. Uno es el tema de la repatriación, otro es el tema del mausoleo en sí, y otro es el tema de quién va a ser la capilla que albergue este mausoleo. Son tres campos totalmente distintos que hay que trabajarlos simultáneamente para que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, empiezan a pedir pliegos de acá, proyectos de allá, y se decide al fin que el arquitecto que va a construir la capilla va a ser Haber. Haber ya pertenecía, además era uno de los grupos de la comisión que iba a juzgar quién sí, quién no podía tener este proyecto, y justamente caí en él, que él ya trabajaba acá en la parte de ingeniería, de ingenierías de nuestro Buenos Aires. Y bueno, él es el que entonces va a decidir que el lugar de esa capilla es muy chico. Ya se había otorgado entonces la parte de construcción la tenemos, nos falta la parte del monumento.
La parte del monumento había recaído en... había recaído en Carrier-Belleuse, que era francés. Nosotros ya lo conocíamos, a Carrier-Belleuse, es el que hizo el monumento a Manuel Belgrano, el que está en la Plaza de Mayo, pero hizo no el caballo lo hizo Santa Marina, está hecho por dos escultores distintos. La parte de arriba, lo que es en sí la figura del general Manuel Belgrano, esa la había hecho Carrier-Belleuse, y el caballo Santa Marina. Entonces ya estaba en la idea de cómo trabajaba Carrier-Belleuse, y es a él que se le va a pedir entonces la parte del mausoleo en sí. Como les decía antes, Habert dice que ese lugar es muy chico, y entonces siguen observando cuál puede ser, y va a recaer en la capilla de Nuestra Señora de la Paz, que todavía hoy le siguen llamando a ese lugar donde está el mausoleo Nuestra Señora de la Paz, la capilla. A esa capilla también hay que hacerles algunos retoques, más que nada ampliarla. Alice, perdóname, ¿no querés cambiar la diapositiva? No. Bueno. Porque si la cambio... y entonces, hasta aquí están los proyectos. Todavía San Martín no llegó, le estoy contando de cómo son los proyectos entonces que se van a hacer. Y bueno, todo esto, ¿cuándo va a concluir? Recién en el año 1880. El 28 de mayo de 1880 se repatrian los restos del general San Martín. Va a estar a cargo entonces de la comisión que estaba en Francia, siempre a la cabeza su yerno, que estaba todavía ahí, Mariano Balcarce. El 21 de abril se entregó el féretro y fue conducido por el transporte de guerra Villarino, que es el que tenemos aquí a la vista. El transporte Villarino es el que va a trasladar los restos del general San Martín, era una nave nueva, había llegado de Inglaterra, muy nuevita, y lo que le estoy presentando en estas fotos es, bueno, las del Villarino arriba, y abajo van a encontrar a la derecha la hélice del Villarino, y un cartel, un cartel que dice repatriación de los restos. ¿Y qué tiene que ver esto? En Puerto Madryn está esta hélice y esta nota que nos habla de la repatriación de los restos. ¿Y por qué? Porque el Villarino, muchos años después, tuvo un naufragio, una tormenta terrible, un violento temporal, lo arrojó a las Islas Blancas, en la bahía de Camarones, y ahí fue prácticamente despedazado este navío. Entonces se pudo rescatar muchos años después la hélice, y fue puesta entonces en Puerto Madryn, en la calle Brown y More. Por eso les ponía esta foto atrás, fíjense la playa hermosa, Puerto Madryn. Y bueno, tenemos la llegada entonces de los restos del general San Martín. Esta es una caricatura, se supone que aquí, en un gran movimiento, por supuesto, que hubo con la llegada del general a nuestro país, fue recibido con honores en el muelle de las Catalinas, Esto es, por supuesto, una caricatura donde ven varios presidentes, estuvo Mitre, Sarmiento, algún granadero, Avellaneda. Acá hay una estampilla de los 100 años del nacimiento del general San Martín, de la muerte, perdón, del general San Martín. Llegó entonces al muelle de las Catalinas, después se le hizo un homenaje en la Plaza San Martín, donde estaba ya su monumento, siguió hasta la calle Florida y fue llevado entonces directamente a la catedral. Acá está, entonces, primer tema, la primera idea es llevarlo al cementerio de la Recoleta, que no fue, y la segunda a la Catedral Metropolitana. Aquí dice, aquí descansan en esta lámpara votiva,
¿no?, que lo recuerda. Aquí descansan los restos del general San Martín y del soldado desconocido de la independencia. Salúdalos. Y acá quiero hacer un paréntesis para contarles dos cosas. La ley 12.387 declara fiesta nacional el 17 de agosto, aniversario de la muerte del capitán don José de San Martín. Buenos Aires, agosto 12 de 1938. A partir de ahí, entonces, ese día es declarado fiesta nacional. La ley, el artículo primero, el artículo segundo, etc. Y después hay otro que no es ley, sino que es un decreto, es el 14.932 del año 1945, a instancias del Instituto San Martiniano. El presidente Farrell en ese momento decreta repatriar algunos restos o cenizas de los soldados caídos en los campos de batalla que combatieron en los ejércitos argentinos en las gestas de libertadores, llevadas a cabo en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Este decreto tiene 8 artículos y entonces habla, pide la forma de cómo tienen que ser traídos los restos de los soldados que se encuentren o que se tengan en estos distintos países. Esto entonces es un decreto del año 45 y a partir de esa fecha, el 17 de agosto también es el Día del Soldado Desconocido. O sea que hoy es el Día del General San Martín y de los soldados de la Independencia. Y bueno, acá ya estamos en la catedral. Este es el mausoleo del general San Martín. La Comisión Central de Repatriación de los Restos del general San Martín entonces aceptó el proyecto de Haber y de Carrier Belús. Ya lo tenemos aquí. Está ubicado en la... Si entramos de frente a la catedral, nos tenemos que ir a la derecha. La cuarta capilla a la derecha, ahí está el mausoleo del general San Martín, siempre custodiado por 2 soldados, desde, como decía recién el videíto que vimos, desde las 9 de la mañana, más o menos 9:05 y 9:10, hasta las 17:30, cada 2 horas se va cambiando la guardia de estos 2 soldados que pertenecen al regimiento de granaderos a caballos del general San Martín y son del Ayacucho. Batallón Ayacucho. Entonces, el mausoleo se ubicó en esta capilla, que era de Nuestra Señora de la Paz, había sido aprobado por el Cabildo Eclesiástico en el año 1876, Haber dio la forma de un octógono regular, un gran arco, como ustedes ven, de medio punto, a la entrada una capilla coronada con una cúpula, después la vamos a ver más en detalle, en forma de media naranja, que tiene en el vértice una apertura para que el paso de la luz del exterior al interior como una luz cenital. En el proyecto se incluyeron algunos otros detalles que después, por supuesto, en la práctica no se hicieron. En el centro se colocó entonces el monumento, el mausoleo. Mausoleo viene de Mausolo, que era un rey del año 300 a.C., rey de Caria, del Asia Menor, la zona del Halicarnaso, lo que sería hoy más o menos Turquía, que cuando muere, su mujer, que lo amaba mucho,
le quiso levantar un monumento funerario que perpetuara en el tiempo, y lo logró, y es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, de mausolo viene mausoleo, a todo monumento funerario de dimensiones importantes, por eso el nombre de mausoleo. Aquí entonces lo vemos, a la derecha y arriba tienen una descripción de los materiales, el sarcófago de color negro belga, los materiales, las 3 estatuarias que representan a la Argentina, Chile y Perú, que después la vamos a ver más en detalle. Se usó el mármol más rosado, la base es del mármol rojo de Francia, las lápidas son de mármol rojo imperial, y acá, como les dije, las 3 figuras. Aquí tenemos la entrada, esta es la entrada, apenas entramos a esta capilla, vamos a ver la estatuaria hecha de mármol de Carrara por Carrier Belus, representa a la Argentina, con ese gesto de fuerza, de patria, de respeto, que le quiso dar el autor con su mano apoyada en los haces de litio, y con esos ropaje, ¿no? Como muy romántico también. Y aquí están las otras 2 figuras, también hechas siempre por Carrier Belus, vencedor de Chacabuco y Maipo, proclamó la independencia de Chile en 1827 y 1820, o sea que le estoy describiendo de la izquierda, que está representada también por una mujer, como el cuerno de la abundancia que derrama todo lo que tiene este país, todo lo que la naturaleza le da, y en la otra mano un ancla representando, ¿la ven? El ancla acá, y el cuerno de la abundancia acá, representando la parte mercantil de Chile. Y en esta, otra vez, acá vemos el pico que representa la minería, y esta es la que está representada aquí, la República del Perú. Esta es la cruz que tenía José de San Martín, que fue traída también cuando sus restos descansaban en Francia. Y acá fíjense lo que es la cúpula que yo les había mencionado, fíjense la belleza de esta cúpula hecha con casetones, dorado a la hoja, con muchas alegorías, todo el aro. Y acá arriba tiene lo que se llama un plafón. En el año 1909 se hizo algunas obras a cargo de la Archicofradía del Santísimo Sacramento. Se colocaron candelabros de bronce, 4 candelabros, se cambió la reja de entrada al mausoleo, y se hizo, se llama plafonier, que después lo vamos a ver más en detalle, con un sol, fíjense, acá tienen 52 lámparas, y en el medio un sol, con unos gestos muy adustos, con unos labios muy gruesos. Así se preparó entonces la terminación de la bella cúpula que tiene este mausoleo. Y llegaron los restos de 2 hombres importantísimos para San Martín, uno casi amigo personal, como era Guido, y otro Las Heras. Las Heras había fallecido en Chile, y en 1906 se repatrian los restos, y acá los vemos. Las Heras está entrando a la capilla propiamente dicho a la derecha, y los restos de Guidos son trasladados del cementerio de la Recoleta, que ahí estaba en la bóveda, en el año 1966, al cumplirse 100 años de su muerte, son trasladados entonces a este lugar y van a descansar junto
al general San Martín. Este es un corte transversal del mausoleo, porque claro, yo les conté que muy bien, habían llegado los restos, fueron muy bien recibidos, la gente tiraba pétalos de rosas por los balcones, muy amado el general San Martín y muy esperada su llegada aquí a nuestro Buenos Aires, pero bueno, cuando van a poner entonces ese día, si al 29, él llegó el 28, el 29 estuvo un día prácticamente a disposición el féretro y la capilla para que la gente pudiera hacerle honores también, el público también pudiera pasar y hacerle honores, pero cuando van a poner el lugar que tenía que tener el sarcófago era justamente esto, o sea que los ataúdes tenían que estar acá. Pero claro, había 4 ataúdes, y entonces no calcularon eso, y cuando lo van a poner en el sarcófago se encuentra que no entra. Entonces, recién en agosto pudo ser incluido en este sector, y mientras tanto estuvo en el subsuelo, en las bóvedas de los canónigos que hay en la catedral, ahí estuvo el féretro del general San Martín, hasta que definitivamente se decidió ponerlo en forma oblicua, fíjense que casi está tocando el piso, en forma oblicua en el pedestal. Entonces, este es el lugar que ocupa cuando nosotros vamos a visitarlo, pensemos que no está acá arriba, sino que está en el pedestal. Las preguntas, hasta acá queda alguna duda, sigo, preguntas, nada. No, seguí que después hacemos las preguntas. Bueno, perfecto. Entonces aquí ya nos trasladamos, salimos de Buenos Aires, ya no estamos más en Buenos Aires y estamos en Mendoza. Los transporto a Mendoza con una foto, mire qué rápido. Y acá vemos a la Basílica San Francisco. En el año 1861, los franciscanos reconstruyeron su nuevo convento y templo, que es el que vemos ahora, porque el anterior había sido destruido por un terremoto. Entonces fue vuelto, ahora está enfrente a la Plaza San Martín. ¿Y por qué les muestro esto acá? De repente paso de San Martín y les muestro Mendoza, porque en el año 1951 también se decidió repatriar los restos de la hija del general, de su nieta Mercedes y de su yerno Mariano Balcarce. Ellos estaban todos en Brunois, se decide repatriarlos aquí, que lleguen aquí y que Mercedes pueda descansar en su tierra natal, y entonces se trajeron los restos de los 3. ¿Cómo llega? Llega en el año 1951 al puerto de Buenos Aires en un barco llamado Pueyrredón. Llegan al puerto de Buenos Aires, ahí es recibido por autoridades del Instituto San Martiniano, se le levanta una capilla en el Instituto San Martiniano, donde van a estar hasta el día siguiente. Llegan las 3 urnas al puerto de Buenos Aires, y en ese momento lo va a recibir el que era presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. De ahí, como les dije, es trasladado al Instituto San Martiniano, capilla ardiente, y al día siguiente las 3 urnas van a ser trasladadas a Mendoza. Lo van a hacer en el ferrocarril va a llevar estas 3 urnas, estaba muy decorada la locomotora con un gran escudo argentino, y van a llegar a la ciudad de Mendoza. Ahí va a ser recibido por soldados, granaderos también, va a ser recibido por autoridades, va a estar 24 horas en la Casa de Gobierno, también como a modo de capilla ardiente, para que la
puedan pasar y hacerle los atributos correspondientes, y luego va a ser llevado entonces definitivamente a esta basílica de estilo muy romántico. Y acá vamos a ver, este es el mausoleo, donde descansa, un pequeño mausoleo donde descansa Mariana Balcarce, Mercedes Tomasa San Martín y Balcarce, y su hija Mercedes también. Fíjense, hermoso todo de teselas el fondo, la pared en forma de arco de medio punto, teselas en color azul, en el medio la cruz, en dorado. Y aquí ya tenemos a la familia, menos, como les había dicho antes, a Josefa, que va a quedar. A Josefa también se pidió el gobierno argentino repatriar los restos, pero el gobierno francés respondió que no, porque ella era francesa, y entonces tenía que quedar ahí. Y bueno, terminada mi exposición, quedo a su disposición, pero antes quiero agradecerle a Andrés Concilio, que es mi esposo, pero no es porque sea mi esposo que le quiero agradecer, sino porque es mi coach, es el que arma todo, a mi hija María Victoria, que vive en Puerto Madre y me mandó las fotos, a Susana Gesualdi, a María Laje, me falta Adriana Ortolani también, Adriana Ortolani y Susana Gesualdi, que son, yo les digo, mis bibliotecas, porque cuando no encuentro algo la llamo a ella y enseguida encuentran todo. A Rolando Lucero, que pertenece al Instituto Sanmartiniano, pero en Mendoza, que me aportó mucho material, y Alicia Timpanaro, que es también del Instituto Sanmartiniano de Buenos Aires, que me conectó con el de Mendoza. Y bueno, aquí ya quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias, Ali, maravilloso. Mirá cuántos aplausos, muy merecidos, muy merecidos. Bueno, vamos a iniciar las consultas, así que les vamos a pedir, el que quiera consultar algo, ya les habilito el chat para los que no tienen micrófono, y el chat está habilitado. Marisa Basualdo levantó la mano, así que si querés preguntar, Marisa, por favor, abrí tu micrófono. Hola, ¿me oyen? Te escuchamos perfectamente. Bueno, gracias por la exposición tan lujosamente detallada. Quería preguntar algo que yo escuché en la familia, gente muy, que ya no está, muy mayor, que me decían que si uno mira, que lo cual es cierto, si uno mira desde la Plaza de Mayo hacia la catedral, el mausoleo, digamos, de San Martín está fuera de la catedral. Y a mí me dijeron que era porque San Martín era masón, que por eso lo habían excluido de la catedral. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí, claro, eso siempre, ¿no? Lo que pasa es que la mitad de la biblioteca dice que San Martín es masón y la mitad dice que no. Así que siempre estamos en la duda que no. Pero yo en mi relato, yo les conté desde el primer momento que siempre se pidió permiso al obispo Aneiros en ese momento y al cabildo eclesiástico. O sea que ellos estuvieron resolviendo esta situación. Y si era masón, hubieran dicho desde el primer momento, supongo yo, le estoy hablando de lo que pasó en 1876, supongo yo que no lo hubieran aceptado. Él era, claro. Ya le digo, la mitad dice que sí, la mitad dice que no. Si era masón, era muy católico también, era claro. Muy católico. Todos sus soldados, la mayoría de ellos, él le da, que yo no se los dije porque no tenía fotos, pero en la iglesia en Mendoza, está el camarín de la Virgen, de Nuestra Señora del Carmen, el que la había nombrado patrona y generala del ejército. Sus soldados tenían el escapulario de la Virgen del Carmen. Él llevaba siempre un altar portátil, como le decía, ¿no? Que donde fuera necesario lo armaba y se hacía una misa, que siempre llevaba, por supuesto, sacerdotes. Entonces, eso es difícil de contestarle si sí o que no. Lo que sí es una realidad, que los 4 féretros que él estaba envuelto, su cuerpo, que estaba embalsamado,
no entró allá arriba, porque si no a lo mejor esa se hubiera acabado totalmente esta forma de pensar de que si era masón o no era masón. Y además yo no lo incluí, pero no sé si lo van a ver, pero acá hay un planito, ustedes fíjense que esto es el mausoleo, y esto es la catedral. ¿Lo ven? No estamos viendo nada. ¿Ven dónde está ¿Lo ven? Este es el mausoleo. Alice, deja de compartir, deja de compartir pantalla para que lo veamos mejor. ¿Qué dijo de compartir pantalla? Yo no veo nada. Bueno, a ver si va. Ahí está ¿Ven mejor. acá? Sí, ¿Lo ven? ahí se ve. Sí, Ustedes sí, sigan la línea. Ven que allá sobresalen dos más. Ese es el Santísimo, ahí está el Santísimo expuesto, en la primera acá. Esta es la capilla del Santísimo, y fíjense que está un poquitito fuera de la línea también de la catedral. El arquitecto Haber no pudo hacerla donde la comisión le había pedido, que era en el baptisterio, porque era muy chica. Entonces sí aprovecharon esta, que era de Nuestra Señora de la Paz, que era un poco más grande, pero además tuvieron que sacarle terreno, tuvieron que abrir un arco y hacer lindero donde era, ¿qué era? ¿Qué había ahí al lado de las iglesias siempre? El Camposanto. El Camposanto también estaba bendecido. O sea que si ellos llevaron un poco, unos metros más, esta capilla la llevaron a un lugar que era un camposanto que era bendecido. Por eso se llamaba Camposanto. No sé si te respondo a lo que vos querés saber. Sí, perfectamente. Que tenemos muy divididas las bibliotecas. La biblioteca de San Martín. Bueno, muchísimas gracias. Sí, No, está por clarísimo. favor. Muchísimas gracias. Sergio Gómez, que levantaste la mano, es tu turno. Ah, Sergio. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Hola. Sí, perfecto. Sí, respecto de la nieta de San Martín que quedó en Francia, no es por la condición de francesa la nacionalidad, es porque es considerada heroína francesa de la Primera Guerra Mundial. Ella donó su casa en Brunois para hacer un hospital, por eso no la pudieron traer a Argentina. Ah, bueno, sí, yo sé, por supuesto, ella recibió además la Legión de Honor de Francia, y más que nada durante la Primera Guerra Mundial, que puso a su disposición la casa para un hospital de sangre, incluso ahora es un asilo de ancianos. Ella fue una mujer muy misericordiosa, ella trabajó mucho, y además, ya le digo, sí, recibió la Legión de Honor. Yo lo que había leído es que no, dijeron que no porque era francesa y no correspondía traerla, pero está bien, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, gente? Perdón, María, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, Pato, dale. Muy buena tu ponencia, Alicia, la verdad que me gustó muchísimo. Estoy con un problema técnico. Dijiste a Merceditas le costaba, digamos, distanciarse de los restos de su padre, y ahí es como que me quedé congelada. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, cómo no. Yo les había contado que todo esto empieza en el año 1864, con dos diputados que empiezan a planear y a pensar en repatriar los restos. Pero desde 1864, pasando por distintas situaciones, hasta 1874 no se había hecho absolutamente nada. Es entonces cuando muere Merceditas, que entonces sí el gobierno se pone firme, porque ellos sabían, e incluso el profesor Mayocchi, el doctor Mayocchi, en una exposición que hace, él dice eso, dice justamente eso, todo empieza a cambiar a raíz de la muerte de Merceditas, porque ella no quería desprenderse de su padre, de estar al lado de su padre. Entonces como que acá, igual nos cuesta, ¿no? Siempre andamos dando vueltas y pasan los años y no hacemos nada, nos cuesta, siempre nos costó, pero quizá el punto de partida entonces sí, fue la muerte de Merceditas para definitivamente hacer lo que había que hacer, ponerse a trabajar y que los restos del general puedan volver a Buenos Aires. Muchísimas gracias, Alicia. No, por favor. Gente, ¿alguna otra consulta? Pato, ya cerraste tu micrófono, no dije nada.
¿Alguien más quiere preguntar o fue todo tan claro que no tenemos dudas? Como decía un profesor, o me entendieron todo o no me entendieron nada. No, creo que te entendimos todo porque fue brillante la exposición, realmente un lujo. No, creo que no quedaron detalles. Carlos y María, si me permiten un minuto, yo pensé que otra de las preguntas iba a ser de los famosos 7 granaderos que acompañaron al general San Martín el 28 de mayo de 1880, si es verdad o no. ¿No? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Bueno, yo le tengo que decir que no, no es verdad. Y que estaban maltrechos y mal vestidos, no, no es verdad. No es verdad y lo voy a, no sé si justificar, porque tampoco tengo la palabra tan autorizada, pero sí les voy a contar que antes de volver a Buenos Aires, los granaderos, en el año 1824, recibieron toda ropa nueva de Chile. En Chile, uniformes nuevos, ahí pasaron a Mendoza y recién pasaron a Buenos Aires. 54 años después, cuando llegan los restos del general San Martín, estamos hablando de hombres bastante grandes, en 1880, que no era fácil vivir tantos años como vivimos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Había 2 granaderos, porque se habla de los granaderos primeros, los que estuvieron en toda la campaña, no solamente los que estuvieron después en el año 1820, sino que los que empezaron con el general San Martín. Sí, volvieron y yo se los puedo nombrar. Volvió el coronel Félix Bogado, que era el jefe de los granaderos, volvió Paulino Rojas, que era sargento mayor, volvió Francisco Olmos, que era capitán, volvió Patricio Gómez, que era segundo sargento, volvió Dionisio Rosales, también sargento segundo, volvió Francisco Vargas, sargento segundo, y el trompa Miguel de Chepolla. Esos son los que volvieron históricos. Pero ¿qué pasa? Muchos ya habían muerto en el año 1880. Los que sí todavía estaban vivos, que fueron seguramente, aunque no hay ningún registro, pero seguro que fueron, fue Eustaquio Frías y Juan Pedernera. Ellos son los 2 que tenían, y casi murieron con 90 años, o sea que para 1880 tenían casi 90 años. Los únicos 2 que sí sabemos, Pedernera, que fue vicepresidente de Derqui Pedernera, esos fueron los que llegaron, pero muchos de ellos habían muerto. Rojas murió en el año 1830, en la batalla en 1835, perdón, Félix Bogado murió en el 29, o sea que ya habían muerto muchos de ellos. Eso es todo un mito y leyenda, por eso que van 7 y vuelven 7, y los 7 y los 7, pero podrían haber sido 6, 14, 22. Pero lamentablemente, esto está dicho, y hay una carpeta que tengo el nombre, pero es larguísima y no la copié, que está en la unidad de granaderos donde se puede ir, y no, me parece que está en el Archivo General de la Nación, que habla de los granaderos que vinieron, que en total eran 104, pero algunos estaban en comisión en San Luis, algunos estaban enfermos, y eran en general 76 soldados y 10 jefes. Esos son los que volvieron a Buenos Aires. No me lo preguntaron, pero yo me metí y lo conté igual.